Comparto pantalla. Sí, por favor. Bueno, hola, ¿qué tal? Como ya me presentó Iván, soy Susi y la charla, lo que les quiero contar hoy es hablar un poco sobre las ciudades donde vivimos. Em, Estoy segura que si no es la mayoría, al menos, o todos, conocen aquí quién es Bad Bunny y seguramente que han escuchado un montón de canciones de él y también conocerán a las youtubers Misias pero Viajeras. Y les traigo aquí estos dos videos porque poco a poco más gente va hablando sobre lo que está pasando realmente en nuestras ciudades. Y hace unas semanas, por ejemplo, Bad Bunny sacó un video que era a la vez un documental que viene de su canción El Apagón, pero bueno, el documental se llama Aquí vive gente y lo que intenta transmitir en toda la canción en sí es todo el proceso de gentrificación que está pasando en Puerto Rico y que es una situación muy difícil, pero que no pasa solo en Puerto Rico, que pasa en toda Latinoamérica y en el mundo en general. Pero a raíz de este video y a raíz de la implicación de gente y de artistas como Bad Bunny, es que la gente empieza a hablar de todo esto y llega cada vez a más gente. Y además en el video de las misas pero viajeras, que sacaron una guía completa sobre Lima, es importante resaltar que ponen en mayúsculas incluso que sea la guía segura, porque esta es otra cosa de las que pasan en nuestras ciudades, como es el hablar de la inseguridad o de buscar las zonas seguras. Y además que también se hizo viral este video, al menos entre la gente peruana, porque las misias salieron diciendo las zonas que debías recorrer y las que no, que estaban orientados a los turistas, a los que no viven en Perú, pero que se referían a las zonas que no eran la zona centro de Lima y sino todos los alrededores como zonas que no eran para visitar, sino zonas donde solo vive gente. Pero ¿qué son zonas donde solo vive gente? ¿Por qué sería esto algo como para desprestigiar o despreciar? Entonces, bueno, era un poco empezar por ahí para saber, para hablar de que en realidad los problemas y las cosas que van pasando en nuestra ciudad es en realidad nos compete a todos y lo va hablando cada vez más gente y que se empiecen a incluir también artistas y youtubers y toda la gente que anda haciendo divulgación a través de las redes sociales nos sirve porque pasan muchas cosas en nuestra ciudad que no nos llegamos a enterar por los medios ni en general, como el hecho de estar destruyendo la Amazonía y a la vez moviendo a los pueblos de las zonas que realmente protegen y cuidan nuestro territorio, así como también cómo es que empresas empiezan a apropiar del territorio y a destruirlo y de las zonas donde solo vive gente es donde empiezan a matarlas en realidad. Y que a la vez donde también hay zonas en nuestra ciudad que se están olvidando por completo, donde a donde no llegan las políticas públicas que se realizan, que todavía no llegan a consolidarse y que están de esta manera, donde todavía están en proceso, no llegan completamente los servicios públicos y donde a la vez en zonas del centro el espacio público que tenemos no está dirigido hacia las personas, sino que está dirigido hacia el vehículo y como pueden ver en esta foto, que es del centro de Chiclayo, el espacio para la gente, para que camine y tal, es muy mínimo. Y, pero bueno, el punto es que a pesar de que también hay todos esos problemas, esto también es Chiclayo. Es parte de un proyecto del que luego les hablaré un poco, pero que también es eso, o sea, también es la infancia en las calles, en el espacio público, apropiándose y tomándolo. Todo esto es parte de las ciudades donde vivimos. Entonces, a través de esta charla quiero hablar un poco sobre lo que está pasando, a qué nos referimos con lo urbano, una introducción a este concepto de urbanismo, acercarnos un poco a los fenómenos urbanos y territoriales que suceden ahora y la respuesta latinoamericana ante esto a través de el urbanismo ciudadano, que es
lo que más estudio yo. Bueno, para empezar ya me presentó Iván, así que ya no les voy a repetir nuevamente quién soy, pero pues soy arquitecta y ahora estoy terminando mis estudios en la especialidad de investigación en estudios urbanos. Antes de hablar de todo esto, creo que es necesario hablar un poco de historia, repasar cómo es que llegamos hasta aquí. Y lamentablemente, cuando hablamos de urbanismo, ciudad o el escenario urbano, no nos podemos desligar del sistema en el que funciona todo y de la política. Y parte de los problemas que tenemos ahora y la situación en que se están dando todos estos retos urbanos y territoriales es de esta situación de subdesarrollo, que esto parte de una imposición de modelos económicos y culturales que, bueno, surge a partir de la década de los 60, cuando se empieza a ver toda una situación de pobreza y de desarrollo ilimitado, surgen estos discursos de subdesarrollo y se empieza a observar esta dicotomía de centro y periferia, de beneficios y de pobreza, que se terminan dando en esta imposición de modelos y al final el desarrollo y el subdesarrollo terminan siendo dos caras de la misma moneda y como que sin una no puede existir otra. Y esta situación de todo este sistema y el impacto del modelo neoliberal ha traído impactos urbanos, como podríamos distinguir tres principales al menos, que son la desigualdad, la informalidad y la dinámica centro-periferia, ya que la planificación urbana, al menos en Latinoamérica, se caracteriza mucho por tener criterios elitistas, porque hay muchas políticas y prácticas que, al contrario de mejorar la situación, han incrementado la desigualdad y por el reparto desigual que existe. Además, porque Perú, más que cualquier otro país, se caracteriza por la informalidad, por las prácticas económicas que son, bueno, prácticas económicas desarrolladas fuera de las leyes o prácticas que se realizan al margen de la ley y que muchas veces son por responder a derechos no satisfechos, como vamos a hablar luego, como el derecho de la ciudad, el derecho a la vivienda. Y esta dinámica de centro-periferia, ya que hay zonas urbanas que se encuentran al margen de estas políticas públicas y en el margen de ellas. Además, tendríamos que decir que la historia del urbanismo también es un poco una historia de represión, porque en todo este tiempo la forma en que se han construido nuestras ciudades ha sido a través de modelos de otros sitios que han sido impuestos y que hasta ahora dejamos que nos sigan imponiendo modelos que no nos benefician. Planes urbanos que terminan destruyendo las pocas características buenas que pueden tener nuestras calles para peor. Y también que podemos ver que para conocer la historia de la ciudad tendríamos que mirar también a nuestras manzanas, a las cuadras, ya que como ven esta es una foto del centro de Chiclayo y está organizado como una cuadrícula, pero esto no era así. Hay una investigación del arquitecto Alberto Risco y en este mapa de Chiclayo podemos ver dónde es que estaban ubicadas las huacas de la ciudad y cómo es que solo fue impuesta una cuadrícula que no responde a nuestras formas anteriores, como donde estaban las huacas, sino que solo se impuso encima, y al menos algunas avenidas principales que han quedado como una pequeña seña de donde se encontraban los cauces. Y bueno, por otro lado, para entender cómo se produce esta urbanización en América Latina en general, se podrían tener tres claves, que son el modelo de crecimiento, la urbanización, ya que esta expansión urbana es más intensa que el crecimiento demográfico. Y esto ocasiona que haya un déficit de estructuras de servicios. Por otro lado, también está esta tendencia urbicida, ya que fuera del centro, hacia las periferias, encontramos dos tipos de espacios: los asentamientos humanos y las urbanizaciones cerradas, las nuevas casas de ricos. Y al final ambos se encuentran muy lejos del centro, pero en los asentamientos humanos no llegan los servicios públicos como agua, luz, pero estas urbanizaciones sí. Entonces, ¿a dónde es que se está dirigiendo esta inversión pública? Ya que cualquier cosa que suceda en la ciudad ha sido la decisión de alguien.
alguien que tiene intereses detrás. Por eso es que siempre se dice que no se puede separar la política del urbanismo. Por otro lado, cuando también hablamos de una de estas claves es la segregación urbana, ya que existen estas zonas olvidadas o al margen de las políticas públicas de desarrollo urbano. Y ya hablaremos un poco sobre a qué nos referimos cuando hablamos de las ciudades. Podríamos hablar también de lo urbano, lo público, lo común, ya que ante esta urbanización que empieza a existir, estas manzanas, todas estas cuadrículas, al final el espacio público surge como un reclamo ante ese espacio privado, un espacio de bien común que termina acogiendo a todas las personas que dejan atrás todos sus enclaves para mantener este espacio urbano en constante construcción, ya que en las calles encontramos a gente que viene de cualquier lugar de la ciudad, pero que esta calle, este espacio público termina siendo tan suyo como si no viviera ahí. Una estructura en la ciudad también es una estructura de sistemas que posibilitan la complejidad. Es imperfecta, es autorregulable y está inacabada porque siempre está en construcción. Y a la vez es un territorio interpretativo. Por eso diríamos también que la ciudad es una estructura compleja y que está compuesta de varias capas, porque para que llegue a funcionar, así como había comentado antes que es una diferencia entre lo público y lo privado, también hace falta muchas capas de sistemas para que pueda funcionar, como son redes de transporte, público y privado, servicios, alcantarillado, electricidad, los diferentes usos y equipamientos y el espacio que proporcione o que propicie la cohesión social. Sin embargo, a pesar de que podría sonar muy evidente que es el espacio público para todas las personas, realmente es para todas las personas porque el espacio, las calles son experimentadas de diversas maneras según el tipo de usuario. Una mujer embarazada, una persona que lleva un coche de bebé, niños, niñas, adultos mayores, personas cuidadoras, todos experimentamos de forma diferente a la ciudad y con algunos de esos usuarios la ciudad es un poco hostil. Por ejemplo, eso es lo que está pasando actualmente en Chiclayo y que puede parecer gracioso, como que tenemos que ir caminando alertas por la avenida Balta para que no nos aplaste un árbol o que es como el nuevo nivel del Mario o lo que sea. Pero si nos fijamos bien en lo que está pasando aquí, el nuevo mobiliario que están colocando en los árboles talados y que tumbados es antigente. Las personas que están ahí sentadas están muy incómodas. Hay una persona en silla de ruedas y cómo va a moverse, cómo va a dirigirse hacia los espacios que están con palets para que ingrese la gente, pero ¿quiénes? Porque una persona en silla de ruedas no. Y a la vez está en las calles todo mezclado, entonces al final los nuevos planes que nos están imponiendo en la ciudad de Chiclayo no terminan de responder las necesidades y se comportan de forma hostil según el usuario que lo va a usar, bueno, para todos, porque pues es muy diferente el mobiliario que había antes, que no terminaba de ser tan amable con toda la gente, pero que es muy diferente a lo que existe ahora. Y por otro lado, uno de los puntos importantes es cómo experimentamos la ciudad de las mujeres, porque estoy segura de que si no es que todas las chicas que me están escuchando ahora, es la mayoría, pero si no todas, hemos sufrido acoso o nos hemos sentido inseguras. ¿Y por qué sucede esto? Porque las calles y nuestro espacio público no está acomodado o no está diseñado de tal manera que permita que todas las personas podamos disfrutar del espacio público. Todos los usuarios que estamos aquí en la lista, que estamos que estamos disfrutando de todas estas calles, pues para algunas es un poco hostil este espacio público. Por otro lado, también están otras cuestiones que tendríamos que ver con respecto al cambio climático, la expansión urbana y la huella ecológica. Y hay medidas que se podrían estar realizando para
para mitigar un poco esto, que ya no me detengo en explicarlo más porque creo que es evidente, ya no hay ninguna duda sobre esto. Y lo que se está haciendo, en lugar de tener infraestructura verde, reservas, criterios bioclimáticos, es que en los nuevos planes se están eliminando esta parte importante de la ciudad, de las calles. Como se puede ver en estas fotos de los árboles que existían antes en la avenida Valpa. Y bueno, esta también es una imagen del colectivo ciudadano Peatón Six y la crítica que hacen respecto a este proyecto, ya que incluye la tala de 42 árboles. Y el problema con esto, además, es ¿qué estamos haciendo la ciudadanía por esto? Por otra parte, también uno de los problemas que les comenté al inicio es la gentrificación, que si alguno no conoce el término, no sabe a qué se refiere, según la RAE podría estar descrito como un proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo. Y les iba a poner un fragmento que solo dura 2 minutos del video que les comenté. Si no se logró entender las partes que estaban en inglés, en realidad solamente hablan del paraíso fiscal que es Puerto Rico, ya que pueden acceder ahí, comprar lotes y no pagar impuestos, y algunos de esos lotes incluso están ocupados por escuelas públicas, por edificios donde vive gente, y a los que están echando prácticamente de sus viviendas para poder apoderarse de estos sitios. Y bueno, al final es la ciudad siendo manejada por otros intereses, que no son el brindarle el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda a la ciudadanía. Y es que no solo se trata de eso, sino que el mismo proceso de mercantilizar la ciudad, de vender la ciudad, se repite de otras maneras, ya que también eso ha sucedido en muchas de nuestras playas, ya que no es algo raro. Creo que todos conocemos cómo es que toda la zona, por ejemplo, en Máncora, está vendida, está vendida a diferentes hoteles y no puedes acceder de forma tan fácil a la playa, siendo la playa un espacio público también. Al final, este proceso de desalojo y de cambiar la ciudad y de darle una nueva cara para los turistas, como es la gentrificación, no solamente sucede en Puerto Rico, aunque sea este el último caso más viral por el documental, sino también pasa, como les acabo de mencionar, en Piura, en Lima, a través de diferentes casos, como el de Monumental Callao, que incluso salió en una lista de The Guardian para conocer como el top de lugares donde se está produciendo la gentrificación y donde el centro histórico al final empieza a cambiar para tener usos que no están destinados a la población actual del lugar, sino que se destina mayormente hacia los turistas, a la gente que en realidad no vive en la ciudad. Y como mencionan también en las redes sociales, la gentrificación al final no sería como este proceso de mejorar un área deteriorada, sino también podríamos decir que es un modelo neocolonial de injusticia espacial, un despojo territorial y una situación de desigualdad en la vivienda y de racismo institucional. Por otro lado, otra de las cosas que suceden en nuestra ciudad también serían las vulnerabilidades sociales. Las dinámicas que les mencioné al principio, bajo las cuales funcionan todas, esta de centro-periferia, beneficio y pobreza, se repiten en las dinámicas que suceden físicamente ya dentro de cada ciudad, como es esta situación del centro y de la periferia, donde suceden todas estas injusticias y esta segregación de las políticas, y que lamentablemente se necesitan el uno del otro para existir. Al final, todas estas zonas no solo están fuera de el centro y de este lugar de acumulación, no solo por fronteras físicas, sino también por fronteras simbólicas, como esa escasez de políticas públicas que no llegas a la periferia.
Entonces, luego de recorrer un poco la historia y las cosas que están sucediendo en las ciudades, ya llegaríamos a hablar un poco sobre cuáles serían estos retos urbanos y territoriales. Entonces, para esto les iba a contar algunos ejemplos, algunos casos de qué análisis que hemos hecho con una compañera dentro del máster también. Aquí cerca, en el centro histórico de Cuenca, en Ecuador, se realizó un plan de revitalización con el fin de, bueno, tener 3 corredores en la ciudad, comercial, un corredor verde, pero, y al final es como te muestran esta parte del plan que han limpiado todo, han ordenado, ha quedado todo muy bien. Los espacios que antes eran hostiles, que estaban llenos de vehículos, ahora son peatonales. Sin embargo, nuevamente se tiene estas 2 partes en los planes y en las políticas que hay de desarrollo urbano. Ese discurso institucional sobre la imagen urbana, que va a tener una nueva cara, va a ser un reconocimiento internacional, va a aumentar el turismo, va a mejorar la economía, una inducción a nuevos modelos de movilidad urbana, pero al final, ¿cómo lo percibe la ciudadanía y la gente que sí vive allí? Como procesos de gentrificación, como apropiación extranjera del suelo, al final se eliminan las prácticas indígenas y populares, ya que la limpieza que hicieron de la ciudad al final era erradicar muchos puestos de ventas que eran de indígenas dentro de la ciudad. Se crean al final políticas de control y se erradica toda esta venta informal, se desplazan muchas dinámicas tradicionales y hay muchas huelgas de trabajadores. Y al final estos planes es como que sucede toda esta renovación de la ciudad, pero a la vez no termina de satisfacer las necesidades de la gente que realmente vive allí. Y quienes se benefician son otro tipo de entidades privadas. Al final se le da prioridad al patrimonio construido, a los edificios en sí, a costa del patrimonio social y cultural. Por otro lado, también, ya volviendo a Perú, se dan, esto es más en escala territorio, políticas de desposesión y resistencia, como es el caso de Cerro de Pasco en Perú. Y no sé si han visto esta imagen o si reconocen qué cosa es esta imagen, porque es una foto impresionante que salió en National Geographic en el 2015 bajo el titular que en los Andes una mina está a punto de tragarse una ciudad de 400 años de antigüedad. Y es increíble cómo a través de diferentes políticas urbanas ha llegado a expandirse de tal manera que al final la gente que vive allí ya no vive, está muriendo por la contaminación increíble que hay debido a este pozo de minería abierto. Y si bien la minería es un pilar de la economía peruana, ¿cómo es posible que dentro de esta ciudad de Cerro de Pasco, en el 2005, el porcentaje de gente que era considerada pobre era del 70%? Si bien hubo un crecimiento económico a nivel nacional debido a la minería, en la ciudad en sí, en Cerro de Pasco, no. Y esto se da por diversos procesos como la acumulación que hay a raíz de estas operaciones extractivas de los metales de la minería y que al final es una práctica que se sustenta en el uso insostenible de todos estos recursos. Y se da una desposesión de las áreas naturales, se contamina el medio físico y se termina generando otra vez este desplazamiento de las comunidades locales y se impone una forma de trabajar el territorio, lo que termina destruyendo las economías regionales. En esta ciudad se podría decir que se produce una paradoja del desarrollo, como lo menciona Flavio Vila, ya que se impuso una forma de, extraer los recursos del territorio
y al final ha monopolizado tanto la ciudad que la mayoría de gente que vive ahí trabaja para la mina, y si se paraliza esto, la gente entonces se sumiría en la pobreza. Pero a la vez, mientras esto esté activo, la gente está muriendo por todos los metales que están en el aire y por el agua contaminada. Entonces se llega a esa paradoja. Entonces, ¿qué se debe priorizar? ¿El desarrollo y la expansión de esto en el territorio y seguir votando a la gente, o se debería priorizar a la gente que vive allí? Y bueno, estos son unos planos para ver cómo es que se expandió este hoyo del centro, que lo hemos visto, que es este de aquí, el rojo, y las manchas negras son las lagunas que existían antes y que ahora, como ven, solo son manchas de contaminación. Estas son fotos de las protestas que han habido sobre gente y niños con letreros que dicen queremos vivir en su propia ciudad. Y bueno, lo que vemos aquí es un proceso de acumulación por desposesión y la resistencia que pone la gente a través de huelgas y de reivindicar ese derecho de permanecer en su propio territorio. Por otro lado, ya acercándonos un poco al contexto local, también podemos ver escenas de desigualdad urbana. Como he puesto solo las primeras fotos que me aparecieron en una búsqueda de Google, si pones José Leonardo Ortiz, porque ese era el distrito del que iba a comentar, donde ves que donde hay, creo que todos aquí conocemos, si es que no todos, la acumulación de basura que hay, cómo es que no llegan las políticas públicas de desarrollo urbano para terminar de consolidar este distrito. Y que a la vez, a pesar de que es una zona muy vulnerable en la que se encuentra en este estado, es justo donde surgen estas comunidades y estos comunes urbanos de gente que se empieza a organizar porque la gente necesita ponerse de pie y reclamar por lo que merecen. Y como es en el caso de la urbanización Urrunaga, donde pues la gente se organizaba para empezar a cambiar su parque y plantar árboles junto a la policía. En una zona donde pues a pesar de todo las áreas públicas son activas, aunque el grado de consolidación sea bajo. Y esas son parte de las imágenes del expediente del proyecto del que les hablaré después, al menos un poco, sobre que se sucede en la urbanización Urrunaga y que fue elaborado por el colectivo Peatón Six y por Ocupa tu Calle. Al final estas son escenas de José Leonardo Ortiz, pero que se repiten en Latinoamérica en general, que es el estado que no está consolidado, hay una acumulación de basura, de agua, de residuos, hay inseguridad, no se estimula a la infancia, pero a pesar de todo esto y por la falta de apoyo que hay, los vecinos están interesados en su comunidad y se organizan. A través de esto quería llegar al qué podríamos hacer entonces para hablar un poco del urbanismo ciudadano. Y para eso quería preguntarles algo y no sé si se logrará que algunos respondan o que se acerquen. Y no hay respuestas incorrectas ni correctas. Solo era por saber qué pensarían. Si tomamos a toda la gente que vive en Chiclayo y creamos un nuevo sitio y los trasladamos a todos juntos, ¿ese nuevo sitio seguiría siendo Chiclayo? Y si nos quedamos con todos los edificios que ya dejamos vacíos y traemos a gente completamente nueva, ¿seguiría siendo Chiclayo también? No sé si alguien quiere comentar algo sobre esto o qué piensan. Si alguien puede acercarse por ahí en las aulas. ¿Nadie? Piero Tronco va a responder. Vamos, Piero. Sí, sí. A ver, habla, a ver si se escucha. ¿Se escucha, Piero? A ver, habla. ¿Sí se lo escucha?
Bueno, Sí. creo que si toda la gente se mueve, creo que las respuestas seguirían siendo sí, las dos. Una, porque la misma gente es lo que es Chiclayo en sí, la cultura, y otra que si traen gente nueva, creo que la chiclayanizaríamos, algo así. Entonces creo que las dos respuestas serían sí. Tengo también otras respuestas, Carlos. Cuéntanos. Yo creo que ¿Se le escucha a Carlos? Un poquito bajo. Bajo. yo creo que no. Porque cuando hablamos de ciudades, uno de los componentes principales es el usuario, como se conocía los pobladores. Al traer gente de fuera que no conoce que no conoce la dinámica de cómo va desarrollándose en la ciudad, estaríamos perdiendo ese factor importante que es las vivencias que nosotros tenemos dentro de la ciudad. ¿Se le escuchó? Sí. ¿Hay más? ¿En otras aulas? ¿O en la misma? ¿Sí se anima aquí? Todos quieren hablar, Susi, pero no se animan. Son... Bueno. Entonces, creo que en las dos respuestas que nos han dado... Hay alguien que quiere comentar, ¿no? Sí, sí, a ver. Sí, que el aula es muy grande y viene desde el fondo. Ya, Ya, ahí le puedes hablar. como habían dicho mis anteriores compañeros, la gente es lo que hace la ciudad. O sea que si nosotros nos vamos a otro lugar, va a seguir siendo Chiclayo porque vamos a seguir metiendo como nuestras costumbres, lo que hacemos. Pero si viene otra gente, es decir, viene otra gente a nuestra ciudad, ellos van a meter sus costumbres y ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser Chiclayo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama la última? ¿Cuál es tu nombre? Chávez. Sharon. Chade. Ok, ¿alguien más? Bueno, entonces creo que lo que tienen en común las respuestas que nos dieron Piero, creo que era el segundo Carlos, y Sharon, tienen algo en común que todos hablan de la gente en sí, de sus costumbres, de lo social. Entonces, al final, Sharon creo que nos ha dado una clave para responder esto de qué es lo que hace entonces que una ciudad exista. Si es que es la gente que le da la característica a lo que es la ciudad y las dinámicas que existen y nuestras costumbres, cultura y tal, es que entonces somos nosotros quienes estaríamos encargados de que si quisiéramos que sea diferente, al final depende de nosotros, de las cosas que haríamos. Porque lo que encontramos es un panorama de escasas políticas públicas y que las que hay son muy cuestionables. Los planes de renovación urbana no terminan de priorizar a la ciudadanía y lo que necesitamos es un espacio público que realmente esté hecho para la gente, que sean seguras, que sean accesibles para todas las personas. Y eso es lo que les había dicho al principio, que al final nosotros tenemos derechos que no están siendo respetados. Merecemos una ciudad que esté pensada realmente para nosotros, donde se priorice a los peatones, a las peatonas, y que se priorice de verdad esta identidad del barrio para cuidar el diseño de nuestras calles, de nuestro espacio público. Para esto, Mariana Alegre, de Lima Cómo Vamos, crea un término al que le dice desobediencia urbana, ya que en esta cuestión sobre la esencia de las ciudades, que pues lo han mencionado los compañeros en sus respuestas, se ha demostrado esta necesidad de cambio a través del activismo ciudadano, ya que hay a través de diferentes acciones de la misma gente y de iniciativas ciudadanas, una presión social ejercida a través de esto. Y algunas veces sucede sin que sea ese el propósito. Y Mariana Alegre, cuando habla sobre este término en específico, siempre pone esta foto porque es curioso que siendo un área verde tan amplia, hayan letreros de por favor no pisar el césped. Entonces, ¿para quién está diseñado el espacio público si no es para la gente que vive aquí?
Y al final la gente hace caso omiso a esto y se termina sentando en las áreas verdes, siendo desobedientes urbanos, pero que al final es un reclamo a los derechos que no se les están brindando. No, a través de esto no es que les esté dando ideas para ir, por ejemplo, a sentarse y hacer picnics y estudiar en las áreas verdes de la USAT que no son permitidas de usar, pero es como que es broma, pero no es broma. Y a la vez, bueno, en este término, también Mariana Alegre intenta referirse a estas acciones de oposición o de resistencia ante esta estructura que se inserta en nuestra ciudad y que termina dañando nuestra calidad de vida. Cuando yo era estudiante en los USAT, realmente me parecía ilógico y bueno, lamentablemente, creo que nunca me animé o no hice nada, pero no sé, me parece ilógico que habiendo tantas áreas verdes, si te sientas un rato a estudiar o a leer o a comer, lo que sea, venga alguien y te diga que no te puedes sentar ahí. Entonces, ¿para quién está hecho el espacio? Bueno, entonces, volviendo a Mariana Alegre, esta persona hace énfasis en que estos actos suelen ser espontáneos y que pasan desapercibidos incluso por la gente que los ejecuta. Y para dar muchos ejemplos sobre esto, porque hay mucha gente que está no contenta con con el panorama que tenemos de escasas políticas públicas y de descuido y de que quienes están encargados de hacer las cosas bien no las están haciendo bien. Hay muchas intervenciones alrededor de todo el mundo. Creo que tengo este mapa abierto por aquí. Para mirar, luego les puedo pasar el link, no sé. Pero que alrededor de todo el Perú y en diferentes países en Latinoamérica hay muchas intervenciones que se están haciendo para recuperar un poco nuestro espacio público. Sí, presionen cualquiera. Y bueno, pueden ir presionando en cada una de estas, luego lo pongo en el chat a lo mejor, para ir conociendo cada una de las cosas que está haciendo toda la gente alrededor del mundo, con iniciativas ciudadanas para recuperar sus espacios públicos, para que exista colaboración entre ellos y logren satisfacer los derechos que no están llevando a cabo los encargados de esto. Y también en Chiclayo, porque en Chiclayo hay mucho activismo ciudadano. Algunas de estas iniciativas son Peatón Six, por ejemplo. Bueno, es que esto fue en el 2020, en el 2019, un festival urbano que hubo en el centro donde se realizaron muchas intervenciones. También otra es de Peatón Six, también un parte ciudadano por vehículos que no estaban estacionados en el lugar correcto o que se colocaban encima del cruce peatonal. También está Masa Crítica de Chiclayo a través de un fanzine del reglamento bici, pero bueno, en este mapa van a poder encontrar de diferentes sitios en todo el mundo, como ven. Y como se habrán dado cuenta, todo se concentra en Sudamérica, como les había mostrado al principio. Bueno, volvemos a la presentación. ¿Dónde está? Al final, se podría decir que en todos estos países latinoamericanos hay un ímpetu demostrado por la ciudadanía, sobre todo en Perú, y que expone esta necesidad que tenemos por espacios públicos de calidad, y que las personas, a veces sin saberlo, están ejerciendo ese derecho a la ciudad del que hablábamos, para intentar cambiar los espacios donde caminan, donde juegan y donde viven a diario. Porque ustedes mismos lo han dicho cuando han participado, o sea, no depende de los edificios o de tal, sino de la gente que está ahí. Y pues Duncan Green también menciona que para lograr un cambio en la sociedad hace falta una mezcla de ciudadanos activos y estados eficaces. Entonces, al menos una parte depende de nosotros para poder tener este cambio y fomentar este desarrollo de urbanismo participativo con toda la gente, para hacer presión social en estos procesos de planificación urbana. Y bueno, iba a comentar un poco sobre algunas iniciativas que hay en Chiclayo, por ejemplo, que es como Peatón Six, que creo que he visto a Melissa por ahí entre los integrantes, quien es la fundadora de este colectivo,
y que busca reactivar y diseñar espacios públicos por nuestro derecho a la ciudad. Y estas son una nota que hicieron una vez en el diario La Verdad con todas las intervenciones que hemos hecho, porque en ese momento era parte del colectivo. Luego también, para mencionar un poco que también durante el 2019 y en el 2021 hubo actividades en este colectivo, ya en Camina Six, a través del cual hicimos caminatas y recorrimos la ciudad y hablamos sobre cómo nos gustaría que sea la ciudad. Entonces, ahí mucha gente estaba hablando y terminábamos conversando sobre lo que es el derecho a la ciudad y lo que merecemos. Y estas conversaciones habían surgido en el 2019 y 2 años después es que se crea esta ley de los espacios públicos que se basa en el derecho a la ciudad, que creo que no se está ejerciendo. Pero para tenerlo en cuenta de que se puede lograr hablar de esto y empezar a tener como una semillita por ahí de cómo se podría lograr el cambio. Y que luego la gente que asistió a estas caminatas en el 2021 fueron los que ahora eran los líderes, digamos, de estas caminatas que debido a la pandemia se hicieron de forma virtual, pero que fueron contando a través de sus experiencias cómo vivía cada uno la ciudad. Que, bueno, al final era eso lo que se buscó todo el tiempo, que los ciudadanos recuperen sus espacios públicos. Y por último está el proyecto que ahora mismo es el top en Chiclayo, que se da en la urbanización Urrunaga y que está a cargo de Peatón Six, de Ocupa tu Calle y de ARU, y que ahora mismo son finalistas incluso de un concurso internacional que es Real Play City Challenge, y que es un proyecto que se ha dado a través de la mezcla de actores de la Asociación Ciudadana, de los vecinos, de este colectivo Peatón Six, de la consultora limeña Ocupa tu Calle y de ARU, para lograr este espacio público que está dirigido realmente para la gente y que busca priorizar a la infancia y a sus cuidadores. Entonces, para no explayarme más, yo quería mostrarles directamente el video de la misma gente que lo ha hecho. El proyecto Urrunaga Te Cuida inicia bajo un plan maestro de mejoramiento del espacio público en Urrunaga, en el distrito de José Leonardo Ortiz, en la ciudad de Chiclayo, bajo una metodología denominada proximidad del cuidado que tiene como enfoque a los niños y las niñas, las madres y los cuidadores. Participamos en el segundo sector de Urrunaga, dicho con la tarea de limpieza, del pintado, y aprendan a cuidar nuestro espacio que ya no teníamos perdido, pero hoy tenemos la satisfacción de haber recuperado tanto con la Policía Nacional y tanto con ustedes jóvenes. Yo no pensaba ver forma tan bonita que se ve, llamativo, especialmente para los niños. Ya hemos implementado la primera etapa, que es el espacio lúdico. Esta intervención consiste en un circuito de juegos para niños. Tenemos un puente, una pasarela para desarrollar la motricidad de los niños y unas bancas que permiten que los cuidadores puedan estar en este espacio. 1, 2, 3. Y les doy las gracias a los que han hecho esto de acá, porque esto es muy importante para los niños, para que jueguen, para que no se aburran, para que se diviertan mejor. Bueno, y ese es un poco del proyecto que creo que en el video se resume bastante bien de qué se trata y que los invito a todos a visitar el proyecto ya que tienen la oportunidad, yo no, pero que es orgullo chiclayano realmente y que ahora está incluso de finalizar un concurso internacional, Chiclayo resaltando ahí en el mundo por su activismo ciudadano y por las cosas que está haciendo la gente para recuperar sus espacios públicos, a los que tienen derecho. Y como pues depende de nosotros, la ciudad, como les he ido comentando en todo esto, debería estar hecha para nosotros porque está hecha por nosotros, en realidad, por toda la ciudadanía. Eso es. Gracias.